carta de Santiago, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Solo vamos a considerar los versículos 11 y 12. Cuando lo tengan, díganme amén. ¿Tenemos? Amén. Y dice así la palabra del Señor: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de ser expuesto ante esta palabra que desafía nuestro modo de hablar, nuestro estilo de vida, que confronta nuestro pecado. Padre, gracias. Aplica con poder tu palabra. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla con la mente, a sentirla con el corazón y aplicarla con nuestra voluntad para que podamos agradarte a ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el tema de hoy es cuidado con la murmuración. Es el tema obligado. Como predicamos en serie, eso nos da libertad simplemente para predicar los textos que siguen. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra murmuración como un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Comentario que se hace de una persona que no está presente. El 9º mandamiento del Decálogo dice, Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es un mal tan terrible, hermanos, que todas las naciones que tienen un sistema legal organizado han previsto en sus leyes elementos jurídicos para que las personas puedan ser demandadas por difamación en todos los países organizados. Proverbios 25:18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Por qué el autor de Proverbios dice que el hombre que levanta contra otro falso testimonio es un martillo, es un cuchillo y es una flecha? Bueno, porque en los tiempos del Antiguo Testamento, el sistema legal de Israel estaba fundamentado en las pruebas testimoniales. Me explico. Al día de hoy existen las pruebas de ADN. Al día de hoy existen las cámaras de video, las grabadoras. Hay muchos tipos de evidencias que pueden ser admitidas en una corte para probar algo. En los tiempos de Salomón, en los tiempos del Antiguo Testamento, la única prueba que se admitía en un juicio era el testimonio. Era 2, 3 personas declaraban que habían visto algo,
o escuchado algo. Mire lo que dice Deuteronomio 17, 6 y 7. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. Por el dicho de 2 o 3. O sea, es algo serio. Era algo serio y como vamos a ver en esta mañana, es algo serio. No morirá por el dicho de un solo testigo. Dice, por el dicho de 2 o 3. Y oiga lo que dice el versículo 7. La mano de los testigos caerá primero para matarlo. O sea, si usted participaba en un juicio como testigo contra alguien, quien primero lanzaba la piedra eran los testigos. Y después que los testigos lo aturdían bien, dice, y después la mano de todo el pueblo. ¿Usted está entendiendo? Los mismos testigos eran los ejecutores de la sentencia de muerte contra esa persona. Y dice luego, así quitarás el mal de medio de ti. Ahora, ¿qué pasaba cuando esa persona traía un falso testimonio? Dice Deuteronomio 19, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, o sea, investigarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Y quitarás el mal de medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, dice el versículo 21. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, si el acto que se estaba juzgando en esa corte ameritaba que había que cortarle un pie a esa persona, pero era un testigo falso, al final le cortaban el pie al testigo falso. Lo mismo que él quería hacerle a la persona, se lo hacían a él. Hermano, la murmuración es un pecado devastador. Devastador. Pero a la vez es un pecado muy común. Por el hecho de que solo se necesita una lengua maliciosa para cometerlo. Así que el Antiguo Testamento prohíbe la murmuración, prohíbe el chisme. Mire lo que dice Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. En el Antiguo Testamento directamente implicaba la vida. Pero hoy en día también implica la vida. Porque implica dañarle la reputación a alguien. El Salmo 15, versículo 3 dice, el que no calumnia, hablando del hombre justo, dice que el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea que el hombre justo, según el Salmo 15, es alguien que no calumnia, pero es alguien que no escucha calumnia de su prójimo. Como dijo un santo de la antigüedad, la lengua del chismoso está poseída por el diablo y el oído del chismoso también está poseído por el diablo. Porque es que tanto el que lo escucha como el que lo dice están en el mismo pecado. Mira cómo Proverbio nos amonesta a no relacionarnos con chismosos. Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Y yo te diría también, y con el suelto de oído. El que anda en chisme descubre el secreto, porque chismear es descubrir secretos ajenos. Es andar excavando en la vida privada de alguien para luego decírselo a un tercero y dañarle lo más preciado que un ser humano tiene en esta tierra, que es su reputación. En una ocasión, un joven fue delante de un monje
a confesarse y a decirle, yo he pecado, yo he calumniado a mi hermano. Y el monje le dice, ¿sabe lo que vas a hacer? Vas a ir por todas las calles, las casas de la ciudad y vas a ponerle una pluma en el frente de la casa. Y él salió, duró todo el día poniéndole una pluma en el frente de la casa. Al final del día, él regresa donde el monje y le dice, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Ahora qué debo hacer? Y él le dice, ve y recógelas. Y el joven le dijo, eso es imposible. El viento se la llevó, desde que yo la ponía se la llevaba el viento. Y él le dijo, así mismo fue el chisme que tú inventaste. Ya el viento se lo llevó. Ya se regó. Hermanos, el chisme, la murmuración destruye relaciones. El hombre perverso, dice Proverbios 16, 27 y 28, el hombre perverso cava en busca del mal. Anda buscando, escudriñando en la vida privada de otros. Dice, y en sus labios hay como llama de fuego. Y el versículo siguiente dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Así que en ambos versículos el Señor le llama perverso al que chismea. Es un pecado terrible. Para que en dos versículos simultáneos el Señor le llame perverso al que levanta chismes. Dice que aparta a los mejores amigos. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad. El que cubre la falta. De hecho, ¿qué fue lo que hizo Cristo cuando te salvó? ¿El Señor comenzó a publicar tu pecado? No. El Señor cubrió tu pecado. El Señor limpió tu pecado. El Señor lanzó tu pecado al fondo de la mar, donde nunca más será buscado. Y dice la Biblia que Él nunca más se acordará de él. El que cubre la falta busca amistad. Mas el que la divulga aparta al amigo. Dice Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Porque para que haya un chismoso, tiene que haber uno que le guste el chisme. Son como bocados suaves. Porque el chisme gusta. ¿Sabe por qué el chisme gusta? Porque el pecado gusta. Dice, y penetran hasta las entrañas. Proverbios 11:13 dice exactamente lo que dijimos anteriormente. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El de espíritu fiel confronta cara a cara. Resuelve los asuntos bíblicamente. La pregunta es, ¿cuánto valor le damos a la reputación de nuestro prójimo? Como alguien dijo, muchas veces vamos orando delante de Dios diciendo, Señor, soy un gusano, soy un inservible. Pero nadie quiere que le llamen gusano o inservible. Cuando le dañamos la reputación a alguien, no solo afectamos a esa persona, sino la percepción que la gente tiene sobre esa persona. Porque personas de manera escondida están dañando nuestra reputación con chismes y murmuraciones. Y como el chismoso es cobarde, porque ser chismoso es una cobardía, lo hace a escondidas. Y no te dan la oportunidad de defenderte. O sea, el chismoso no dice, te voy a llevar a una corte por esto. No, el chismoso lo dice por detrás y lo riega de manera maliciosa. La regla de oro, Mateo 7:12, dice, todas las cosas que tú quieres que los hombres te hagan, hazle a ellos.
porque esta es la ley y los profetas. ¿Tú quieres cumplir la palabra de Dios? Hazle a todo el mundo lo que tú quieres que te hagan a ti. Tú quieres que te traten con honor, honra a los demás. Tú quieres que te cuiden tu reputación, cuida la reputación de otros. Santiago ya había hablado de este tema anteriormente. De hecho, él habla varias veces del mismo tema en una carta pequeña. ¿Por qué será? El hermano del Señor le está hablando a la iglesia. Miren lo que dice Santiago 3, del 8 al 10. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Y él dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Y en Santiago 1:26, Santiago es aún más directo. Él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, si yo me creo muy religioso, pero mi lengua no tiene control, mi religión no sirve, es inútil, es sin fruto. Ahora veamos el mandamiento en estos dos textos. Versículo 11, la parte A, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Dice luego, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Santiago aquí está hablando de nuestra relación con hermanos en Cristo. Porque que los impíos hablen de nosotros es normal. De hecho, la Biblia nos advierte que el mundo hablará mal de los cristianos. Eso es algo común, eso es algo normal. Debemos tomarlo como algo normal, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Entendemos eso? Así que un impío hable mal de nosotros es algo normal. Y le voy a definir brevemente lo que es la palabra, qué significa la palabra impío. Porque mucha gente piensa que impío es el que está en la barra, o el que usa droga, o el que anda robando en las casas. No, no solamente ellos. Impío es toda persona que vive su vida sin Dios en cuenta. Impío es toda persona que no tiene a Dios como su Señor, que vive su vida sin Dios en su ecuación. Ese es un impío. No importa si es un catedrático universitario, no importa si es un presidente de una nación, no importa si es un moralista, no importa si el hombre o la mujer es un activista social que hace mucho bien. Si vive sin Dios, sin el gobierno de Cristo, la Biblia le llama impío. ¿Entendemos esa definición? Ese paréntesis. Aquí Santiago repite 3 veces la palabra hermanos. Hermanos, no murmuráis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Está amonestando a los cristianos, a nosotros. ¿Por qué? Porque la murmuración es todo lo contrario de lo que se espera y es aceptable en una comunidad cristiana. Es todo lo contrario. Nosotros estamos para amarnos, apoyarnos y protegernos mutuamente. El Señor en Juan 15 dice, ustedes ámense los unos a los otros. Después de haberle dicho, el mundo los perseguirá. Los cristianos, solo tenemos los cristianos. Más nadie entiende nuestra fe. Más nadie está supuesto a amarnos como nosotros. Y él dice, en esto conocerán que ustedes son hijos de Dios, en que se aman unos a otros. Ahora debo hacer una aclaración. Cuando informamos a la persona correcta sobre algo que puede dañar a otro, eso no es chisme. Eso es una responsabilidad.
Por ejemplo, hace como 2 años, alguien iba por la calle, la goma de repuesto era un Jeep, la goma de repuesto se le zafó, le destruyó el frente a un carro, la parte frontal. Y recuerdo que David y yo fuimos y le dijimos al policía, nosotros tenemos cámara. El hombre abandonó la escena. Él no sabía si había matado a alguien. Y nosotros responsablemente subimos al policía allá arriba y digo, mira, ven a ver la cámara. Eso no es chisme. Si yo sé que uno de mis hijos, los que quedan solteros, se va a casar con alguien y yo tengo una información sensitiva que de algo que puede hacerle daño, yo lo llamo y le digo, mira, pasa esto. Eso no es chisme. En 1 Corintios 1, versículo 11, se nos da la historia de los de Cloé. Dice que ellos le informaron a Pablo que había contienda en la iglesia. Le dijeron, uno dice que son de Pablo, uno de Apolos y otros de Cristo. Ellos le informaron a Pablo. Ellos no lo chismearon, ellos no salieron a murmurar, ellos no lo postearon en Facebook, ellos fueron a Pablo. Cualquier cosa que le haga daño a la congregación es el deber de cada miembro de la congregación llevarlo a la persona correcta. Y la persona correcta, en primer lugar, es el que está cometiendo el hecho. Esa es la persona correcta. Pero entonces usted debe confrontarlo y decirle, ¿sabe qué? Tornicleto, hermanito, si tú persistes en esto, yo lo voy a informar al pastor. Muchas veces no nos gusta, tenemos miedo, y eso es pecaminoso. Entonces lo decimos por debajo, lo decimos por detrás. No tenemos el valor de decir, no, espérate, esto le va a hacer daño a la iglesia. Yo voy a confrontar el asunto de manera valiente. En 2 de Timoteo 4, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo que un tal Alejandro, el caldelero, le había hecho mucho daño. Y le dice, guárdate de él, porque el tipo es peligroso. Pero él está diciendo a Timoteo, aquí él había establecido como pastor, él no está chismeando. Así que hay una gran responsabilidad de los miembros de la iglesia en corregir. Hay gente que dice, ese pastor no corría. Oye, ¿usted qué? ¿Usted está pintado en la pared? ¿Usted es una figura decorativa en la iglesia? No, eso no es lo que establece la Biblia. La Biblia no establece que solo el pastor corrige. La Biblia establece que cada miembro de la iglesia está en el deber de corregir. Yo he visto hermanos aquí que lo han hecho. Y lo han hecho con amor y lo han hecho bien. Los he visto. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Y les ruego que en su casa vean todo el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Para que usted entienda que es un deber de cada miembro de la iglesia confrontar lo que está mal, con amor. Dice, también os rogamos, hermanos, no dice pastores, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que sea paciente para con todos. Habla de 3 tipos de creyentes. Unos son vagos, otros están desanimados y otros son débiles. ¿Qué dice la Biblia? Hermano, amonesta, aliéntalo, sosténlo. No es una labor plenamente pastoral, es una labor de hermandad, son los hermanos. Porque si yo veo que mi hermano se va a caer en un hoyo, yo lo advierto, como hermano en Cristo. Así que, como cristianos, debemos esperar que el impío murmure contra nosotros. Pero el chisme dentro del pueblo de Dios es inaceptable. Miren lo que dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre el mundo, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios.
O sea, ya Pedro está admitiendo, van a murmurar contra ti, pero que sea mintiendo. Y en el capítulo 3 de Primera de Pedro, él dice, teniendo buena conciencia, versículo 16, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué significa entonces cuando Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros? Y luego dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. La palabra juzgar aquí es krinó en griego, que significa, no significa evaluar, porque existe la palabra juzgar en otro contexto, que es evaluar. Aquí dice, aquí esta palabra lo que significa es condenar. O sea, tú los condenas. O sea, una persona chismosa se convierte en fiscal acusador y en juez al mismo tiempo. Y lo hace por detrás y no le da la oportunidad de defenderse. ¿Cuántos han oído que en derecho toda persona es inocente hasta que se prueba lo contrario? ¿Cuántos han oído eso? O sea, se presume la inocencia de una persona y entonces es el fiscal, lo que aquí le llaman el prosecutor, el que debe probar que esa persona cometió un hecho. De lo contrario, esa persona sigue siendo inocente. Es peligroso, hermano. La lengua es un veneno mortal. Y vemos cómo las redes sociales se alimentan de este pecado de una forma terrible. Estamos viendo lo que está pasando en Haití, por ejemplo. Les pido que oremos por la nación de Haití. Pero hay tantas versiones, pero lo cierto es que aunque ese grupo de colombianos no hicieran ese hecho, ya para el mundo entero ellos fueron los que cometieron el hecho. Aunque ellos no fueran. Que yo creo que no. Pero para el mundo ya ellos fueron. Porque las palabras las distribuye el viento y no se recogen. Ya están distribuidas, están regadas. Mira lo que dice Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí el Señor condena la murmuración. Ahora, quiero aclararle algo. Condena la murmuración, pero en el versículo 15, búsquelo en su casa, el Señor comienza a denunciar los falsos profetas. Así que es un deber nuestro como cristianos cuidarnos de los falsos maestros y hasta denunciar los falsos maestros. Denunciar su acto de torcer las escrituras. Eso es nuestro deber. Lo que no podemos hacer es andando metiendo ni cavando en su vida privada para andar metido en problemas personales de nadie. Pero sí, el Señor nos autoriza a analizar las enseñanzas. Si no, véalo en el mismo capítulo 7 de Mateo, los versículos 15 en adelante. Véalo en su casa. Debemos, entonces, podemos y debemos condenar y denunciar las falsas enseñanzas y los falsos profetas. Eso no es murmuración, eso es un mandato de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Lo que la palabra de Dios prohíbe entonces es que murmuremos de aquellos por quienes Cristo murió y con quienes pasaremos la eternidad en el cielo.
contrario, la Biblia nos manda a amarlos, a honrarlos y a protegerlos. No es que Dios nos manda a tener la boca cerrada. De hecho, Dios nos pone una boca, una lengua y la capacidad de comunicarnos como a ningún ser creado en toda la creación. Es una bendición poder expresarnos. Es una bendición que podamos comunicarnos y comunicar nuestras ideas. Es una bendición, hermanos. De hecho, las hermanas son más bendecidas en esa área. Supuestamente hablan el doble que lo que habla un hombre. Dios no nos manda a tener la boca cerrada. Dios nos manda a tener los pensamientos correctos de los demás. Hay gente que son prejuiciosa. ¿Tú no has visto esa gente que te miran de arriba abajo y te evalúan? En las iglesias, aquí, gracias a Dios, no. Te miran de arriba abajo y ya tienen una opinión, ya se hacen una opinión dañada de ti de solo mirarte. Alguien dijo, Dios no te ha dado discernimiento para que chismee. El discernimiento no se usa para chismear, ni para acabar en la vida privada de otros. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hermano, una de las formas más claras de poder evaluar a un creyente es por la forma en que habla. Ahora, ¿qué hay detrás de este mandamiento? ¿Qué hay detrás de lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice? No murmuréis los unos de los otros y no juzgue a tu hermano. Bueno, mire lo que dice la parte B. Que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley, y juzga la ley. Y él dice, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago aquí está probando que la esencia de la ley de Dios es el amor. Entonces la murmuración es una violación a la ley. De hecho, los 10 mandamientos son características del amor expresado. Son características. Lo puede ver en su casa. Estudie Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento, no tendrá dioses ajenos delante de mí. El amor es consagrado y es leal. Los 10 mandamientos nos hablan del amor. Pero hay 2 mandamientos. El tercero que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento nos manda a honrar con nuestra boca a Dios, a cuidarnos de no mancillar el honor de Dios, la reputación de Dios. No lo tomes en vano. Ahora el 9º mandamiento nos manda a cuidar el honor y la reputación de nuestro prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 2 mandamientos de los 10 tienen que ver con el pecado de la lengua. Es por eso que Jesús en Mateo 22 resume los 10 mandamientos en 2. Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál es el grave peligro de la murmuración? Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. O sea, que puede salvar y condenar. Uno solo es el dador de la ley.
Él está diciendo que si tú murmuras contra tu hermano y juzgas a tu hermano, tú estás murmurando contra la ley de Dios y estás juzgando la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora él dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar, que puede condenar. En Mateo 10, el Señor Jesús dice, no temas al que puede dañar tu cuerpo. Teme al que puede tomar tu cuerpo y tu alma y meterle en el infierno, que es Dios. Es Dios. Así que al ponerse por encima de la ley, el chismoso se pone por encima de Dios. Mire, Satanás es el primer chismoso que registra la Biblia. Y él trató de usurpar sin éxito el trono de Dios. Cuando murmuramos contra el hermano, nos ponemos al mismo nivel de Satanás. Él es el que acusa. De hecho, la palabra diablo significa acusador. Es alguien que mantiene hablando mal de otro, acusándolo. Mira lo que dice Isaías 14, del 13 al 14, sobre este personaje. Satanás dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando en la iglesia hay chismosos, el diablo tiene que irse a hacer fila en la oficina de desempleo. ¿Usted me entendió? Satanás no tiene trabajo. Cuando un hermano chismea contra otro, dejan al pobre diablo sin trabajo. ¿Me está entendiendo? Ese es su trabajo. Su trabajo es acusar. Su trabajo es dañar reputaciones. Uno es el dador de la ley, dice Santiago. Uno es el legislador y juez. Es Dios. En otras palabras, solo Dios es el gobernante y juez del universo. Solo Dios. John MacArthur, hablando sobre este texto, dice, el pecado de la murmuración no es un asunto simple, es una traición desvergonzada y temeraria contra el soberano legislador y juez del universo. Es una traición desvergonzada y temeraria. Ahora vamos al cuarto punto. ¿Cuál es el problema interno del chismoso? Está en la parte B del versículo 12. Dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oiga, qué pregunta. En lenguaje actual podríamos decir, ¿quién te crees tú para juzgar a los demás? Porque muchas veces cuando hablamos mal de otro, lo que queremos es exaltarnos sobre esa persona. Oh, el hermano Samuel hizo eso. ¡Qué terrible! Yo lo que estoy diciendo es que yo no haría tal cosa. Que yo soy demasiado santo para hacer lo que él hizo. Muchas veces el chisme viene porque hay envidia, hay celos, hay orgullo. Todos los pecados que originan el chisme, son pecados terribles. Todos. Orgullo, envidia, celos, deseo de exaltarnos sobre los demás. Hay gente que le gusta, como dice el refrán, hacer leña del árbol caído. Le encanta enrostrarle a otros sus faltas, sus pecados.
Pecados que tal vez esa persona ya se ha arrepentido. Dios los ha perdonado. Pecados que tal vez no es el estilo de vida de esa persona. Simplemente que como es un ser humano débil y todavía luchando con el pecado, bueno, cometió uno. Pero entonces el chismoso anda buscando eso. Usted no ve como hasta programas de televisión se nutren del chisme. No voy a mencionar nombres, pero usted conoce en nuestros países. Yo tengo varios en mi mente que no voy a decir. Puerto Rico hay uno famoso. Pero ¿qué tal de los que hay en México, en Colombia, República Dominicana? Se nutren del chisme, de dañar reputaciones. Y muchas veces lo hacen diciendo, no, es el derecho a expresarnos. Y aquí dicen, no, es la segunda enmienda. Es la segunda, ¿verdad? O la primera, no sé la que sea. La Biblia no es una enmienda, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios. La Biblia es la que tiene poder para mandar en la vida de cada quien en esta tierra. ¿Quién te crees para juzgar a los demás? Mira lo que dice Romanos 12. No tengan más alto concepto de sí mismo que el que debes tener. No tenga más alto concepto de ti. No mires a los demás por encima del hombro. ¿Quién te crees? Hermano, si hay alguien que no le luce ser chismoso a un cristiano, no le luce eso. Nosotros somos miserables pecadores salvados por la gracia de Cristo. El impío es un miserable pecador, pero ellos no lo reconocen. Ellos se esconden detrás de una fachada de moralismo, de buenas obras. Pero el cristiano, al venir a Cristo, ha admitido que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Y si yo he admitido que soy un pecador, que vengo arrepentido delante de Él, ¿quién me creo yo para decir que mi hermano es un pecador, que mi hermano hizo esto, que mi hermano hizo aquello? Así que juzgar a los demás demuestra nuestro orgullo, nuestra falta de humildad y nuestra ausente relación con Dios. Romanos 14:4 dice Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otra palabra, el cristiano ya no es esclavo del diablo, ahora es esclavo de Cristo, no es esclavo tuyo ni mío. Somos hermanos, no esclavos los unos de los otros. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Tu hermano es un criado ajeno, es un criado de Cristo. En una ocasión, un joven se le acercó a Sócrates. Sócrates fue el maestro de Platón y de Aristóteles. Estos tres personajes eran los mayores representantes de la filosofía griega antigua. Y este joven se le acerca al filósofo y le dice, ¿sabes lo que escuché acerca de un amigo tuyo? Sócrates le miró y le respondió, un momento, antes de decirme lo que vienes a contarme, quisiera aplicarle un triple filtro a tu información. Dice, antes de que hable sobre mi amigo, será bueno dedicar unos minutos a filtrar lo que me vas a decir. Y él le dijo, el primer filtro es el filtro de la verdad. Y él le dijo, ¿estás absolutamente seguro de que me vas a decir, de que lo que me vas a decir de mi amigo es verdad? ¿Estás absolutamente seguro? Y le dijo, no, en realidad solo lo escuché. Entonces él le dijo, bien, realmente no sabes si lo que me vienes a decir es cierto o no. El segundo filtro es el filtro de la bondad.
Y él le dijo, dime, ¿es algo bueno eso que me vienes a decir de mi amigo? Y él le dijo, no, por el contrario. Entonces Sócrates le dijo, ¿tú vienes a decirme algo malo sobre mi amigo? ¿Pero no estás seguro de que sea cierto? Veamos si pasa el tercer filtro, el filtro de la utilidad. Y él le dijo, dime, ¿es útil para mí lo que vienes a contarme de mi amigo? Él dijo, no, realmente no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que vienes a decirme no sabes si es cierto, no es bueno y no es útil, no me lo digas. No me lo digas. ¿Tú vienes a dañar mi alma hablando mal de alguien? Hermanos, y este es un pecado que todos nosotros hemos cometido. Todos. En algún momento de nuestra vida. Hay quienes los tienen por deporte, que yo dudo que sean cristianos, pero aún los cristianos, una u otra vez, somos convictos de este pecado. ¿Qué debemos hacer entonces? Voy a hacer una breve aplicación. Si tú has sido víctima de que alguien chismoso ha dañado tu reputación, debemos entender que la gente va a hablar mal de uno una y otra vez. Como alguien dijo, si tú no quieres que nadie hable mal de ti, múdate a la luna. Bueno, yo diría a la luna porque ya en Marte van a construir casas. No te mudes a Marte, porque ahí también va a haber chisme. Donde hay dos personas ya ahí va a haber algún problema. Si alguien te ha dañado, te ha ofendido y tu corazón se ha llenado de amargura, cuidado. Ve delante de Dios. Pídele al Señor que te ayude. Porque no, yo lo digo por experiencia, duele mucho cuando la gente habla mal de ti. Duele porque es un cobarde que no ha tenido la valentía de confrontarte. Es un cobarde que se esconde tal vez detrás de un velo religioso y no te da la oportunidad de defenderte. Y entonces ha diseminado a través de diferentes personas una idea dañada de cuál es tu reputación. Y eso es irreparable. Pero recordemos algo, si tú estás en ese lugar, en ese caso, yo sé que de todos han hablado mal alguna vez, que lo que realmente importa es qué dice Dios de ti. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Estás tú esperando ese día cuando el Señor te diga, ven, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿O te vas a quedar navegando en el mar de la amargura, con tu corazón lleno de odio? Trae eso delante de Dios. Que Él es el juez justo. Él sí. Él no tiene percepciones erróneas de nadie. Dios nos conoce tan bien, hermano, pero tan bien.
Salmo 139 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está mi palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes toda. Él dice: mi embrión vieron tus ojos, y en un libro fueron escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor te conoce desde antes de la fundación del mundo, te examinó siendo un pequeño feto en el vientre de tu madre. Y Él no solo conoce tu futuro, sino que Él ha escrito tu futuro. Así que descansa en Dios. Él sabe quién tú eres. Él sabe de qué pies tú cojeas, de qué pie tú fallas, de qué pie yo fallo. Descansa en Dios. Ve delante de Dios y tráele tu amargura al Señor. Y si por el contrario tú has cometido este pecado recientemente, Juan dice, hablándole a cristianos: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ven a Cristo. Ven a Cristo el Señor en arrepentimiento. Pídele al Señor que ponga guarda en tu boca. Hermano, la lengua fue puesta entre barrotes por tan peligrosa y dañina que es. Fue establecida en una jaula rodeada de dientes porque es peligrosa, es mortal. Pídele al Señor que ponga guarda en tu boca, que tus dichos sean agradables delante de Él. Pídele perdón por tu pecado, un pecado que, aunque es redimible y perdonable, tiene consecuencias que no se detienen. Pero aún así, si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él lo perdona. Porque el que se arrepiente, se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Amén, hermanos. Vamos a estar de pie, por favor.